explicación para No nada. quiero saber. Yo No quiero tengo ninguna que... explicación. Eso déjalo para después. Ahora solo quiero mirarte. Todavía no puedo creer que estemos juntos. Tuve tanto miedo. Mara esconde 2 hijas. Y una verdad que puede destruirlo todo. Una sola pregunta bastó para poner en peligro la vida de todos. Mara creyó que podía marcharse en silencio, ocultando el secreto que llevaba en su vientre. Pero mientras ella intentaba alejarse de Portugal para empezar una nueva vida, alguien ya estaba reuniendo todas las piezas del rompecabezas. Unas pequeñas pulseras grabadas con un nombre, una propuesta de matrimonio rechazada y un embarazo escondido comenzaron a señalar una verdad que nadie estaba preparado para enfrentar. Porque si Luis Miguel descubre quién es realmente el padre de esas niñas, no solo cambiará su destino, también estallará una guerra que llevaba demasiado tiempo esperando. Hola amigos, soy Miguel. Lo que parecía una despedida tranquila terminó convirtiéndose en el comienzo de una tormenta imposible de detener. Mara está decidida a abandonar Portugal para siempre. Quiere regresar a Luanda antes de que el pasado vuelva a alcanzarla. Sin embargo, cuanto más intenta esconderse, más personas empiezan a acercarse peligrosamente a la verdad. Todo comienza cuando un detalle aparentemente insignificante despierta las sospechas. En una joyería aparece un hombre para encargar 2 pulseras de bebé. No son unas joyas cualquiera. Pide que una lleve grabado el nombre de Rosario, exactamente el mismo nombre de la madre de Mara. Ese simple detalle provoca un silencio incómodo. ¿No te parece demasiada coincidencia? Si son para sus nietas, entonces algo muy grande está pasando. De repente todos empiezan a hacerse la misma pregunta. ¿Por qué Mara ocultó su embarazo? ¿Por qué nadie sabía nada? ¿Y por qué precisamente ahora empiezan a aparecer pistas por todas partes? Mientras unos intentan encontrar respuestas, otros solo piensan en impedir que la verdad salga a la luz. Norberto recibe una noticia que lo deja completamente dividido entre el odio y el amor. Descubre que Mara está esperando gemelas, pero lejos de alegrarse, el miedo vuelve a dominarlo. Para él, esas niñas representan mucho más que unas futuras nietas. Representan el regreso de una historia que lleva años intentando borrar. Su reacción resulta tan extrema que incluso llega a plantear una decisión impensable. Tú no puedes tener esos bebés. Vas a abortar, yo me ocuparé de todo. Las palabras caen como un cuchillo sobre quienes las escuchan. Sin embargo, Neusa no piensa quedarse callada. Ella conoce el sufrimiento de Mara y sabe que destruir esas vidas solo provocaría otra tragedia. Con lágrimas contenidas intenta hacer reaccionar a Norberto. Va a terminar perdiendo a su hija. El amor tendrá que ser más fuerte que el odio. Pero Norberto no consigue liberarse de los fantasmas que lo persiguen desde hace tantos años. Él insiste en que esos bebés traerán nuevamente el dolor a la familia. Cree que, si Luis Miguel descubre algún día la verdad, volverá para reclamar lo que considera suyo y la vida de Mara terminará convertida en un infierno. Sin embargo, hay algo que empieza a quebrar lentamente la coraza de ese hombre. Cuando Neusa le revela que una de las niñas llevará el nombre de Rosario, el recuerdo de la mujer que tanto significó para la familia rompe por primera vez su aparente firmeza. Sus ojos ya no reflejan únicamente rabia, también aparece la culpa, y esa culpa comienza a cambiarlo. Al mismo tiempo, otra conversación amenaza con alterar completamente el equilibrio de la historia. Arthur toma una decisión inesperada. Confiesa que le pidió matrimonio a Mara. La noticia corre rápidamente entre quienes rodean a Luis Miguel. Algunos creen haber encontrado la explicación perfecta. Entonces las niñas son de Arthur. Pero otros no terminan de convencerse. Hay demasiadas piezas que siguen sin encajar. Mara jamás confirmó públicamente quién es el verdadero padre de las gemelas. Y precisamente ese silencio alimenta cada vez más las sospechas. Mientras tanto, Luis Miguel intenta continuar con su vida junto a Luena. Sin embargo, basta escuchar el nombre de Mara para que todas sus emociones vuelvan a salir a la superficie. Luena lo observa atentamente. No necesita que él diga una sola palabra. Las dudas en su mirada hablan por sí solas. Cuando Luis Miguel aparece buscando respuestas sobre el embarazo, Luena comprende inmediatamente que todavía existe un vínculo imposible de romper entre él y Mara, y decide enfrentarlo. No soy la segunda opción de nadie. Aquella frase golpea directamente el orgullo de Luis Miguel. Él intenta explicarse, insiste en que todo es un malentendido, pero ya es demasiado tarde. Luena siente que, aunque Mara esté lejos, sigue ocupando el lugar más importante en el corazón del hombre que tiene delante. Esa discusión termina dejando una herida que amenaza con hacerse cada vez más profunda. Mientras tanto, muy lejos de los conflictos familiares, otro hombre vive consumido por un dolor completamente distinto. Vino no piensa en amor, solo piensa en venganza. Después del asesinato de su esposa y de su hija, ya no le queda nada que perder. Descubre que Raúl Falcao podría encontrarse en Angola y toma una decisión irreversible. No importa cuánto tenga que arriesgar, no importa si pierde también su propia vida, solo desea una cosa: mirar a los ojos al hombre que destruyó su familia y hacerlo pagar por cada lágrima derramada. Lo voy a encontrar, aunque sea lo último que haga. Pero mientras unos preparan venganzas y otros esconden secretos, nadie imagina que el mayor peligro todavía no ha comenzado.
porque las sospechas alrededor del embarazo de Mara siguen creciendo. Cada conversación añade una nueva pista. Cada silencio resulta más sospechoso que una confesión, y alguien está a punto de hacer la única pregunta capaz de cambiar absolutamente todo. Una pregunta que, si recibe la respuesta correcta, destruirá todas las mentiras construidas hasta ese momento. Y esa pregunta está mucho más cerca de Mara de lo que ella imagina. La duda ya había echado raíces en el corazón de Luis Miguel. Intentaba convencerse de que todo tenía una explicación lógica, que las gemelas pertenecían a Arthur y que Mara simplemente había decidido rehacer su vida lejos de él. Sin embargo, cada nueva información provocaba exactamente el efecto contrario. Cuanto más intentaba olvidarla, más pruebas aparecían empujándolo hacia una verdad que nadie quería pronunciar. Mientras tanto, en otro lugar, Norberto seguía librando la batalla más difícil de su vida. Durante años había permitido que el odio guiara cada una de sus decisiones. Había jurado que nunca aceptaría que su hija tuviera hijos con un portugués, pero ahora, después de escuchar a Neusa, algo empezaba a romperse dentro de él. El recuerdo de Rosario volvía una y otra vez. La idea de que una de sus nietas llevaría aquel nombre hacía imposible continuar hablando con la misma frialdad. No intentes convencerme hablándole a mi corazón, porque sabes perfectamente que ahí es donde soy más débil. Neusa comprendía que aquella resistencia ya no nacía únicamente del odio, era el miedo de un hombre que había perdido demasiado y temía volver a perder a Mara. Con enorme serenidad volvió a insistir. Ellas no tienen la culpa de la historia de sus padres. Lo único que necesitan es un abuelo. Aquellas palabras quedaron flotando en el aire durante largos segundos. Por primera vez Norberto dejó de responder con rabia, guardó silencio. Y ese silencio decía mucho más que cualquiera de sus gritos. Pero mientras el corazón de Norberto comenzaba lentamente a cambiar, muy cerca de allí otra persona hacía exactamente lo contrario. Luego empezaba a comprender que Mara seguía siendo la única mujer capaz de alterar completamente a Luis Miguel. Después de la discusión, ya no podía engañarse. Cada vez que aparecía el nombre de Mara, él perdía la calma. Cada vez que alguien hablaba del embarazo, dejaba de pensar con claridad. Y eso despertaba en Luena un miedo que intentaba ocultar incluso de sí misma. Cuando Rafaela confirmó que Mara estaba embarazada de 2 niñas y que Arturo incluso le había pedido matrimonio, Luena fingió tranquilidad. Sin embargo, por dentro analizaba cada detalle. Algo no encajaba. ¿Por qué Luis Miguel necesitaba comprobar personalmente aquella información? ¿Por qué no podía simplemente aceptar que Mara había seguido adelante? Esas preguntas comenzaron a perseguirla sin descanso. Mientras tanto, la familia Sacramento intentaba celebrar el regreso de Jorge con una cena que, desde el primer minuto, estaba destinada al desastre. Las conversaciones parecían normales al principio. Se hablaba de la prisión, de viejos problemas familiares y del futuro, pero bastó que alguien mencionara el embarazo de Mara para que el ambiente cambiara completamente. Sara rompió el silencio sin imaginar el terremoto que estaba provocando. Mara está embarazada de gemelas. Todas las miradas se dirigieron inmediatamente hacia Luis Miguel. Nadie dijo nada durante unos segundos, pero el gesto de sorpresa en su rostro fue imposible de esconder. Pilar reaccionó enseguida, intentando quitar importancia al asunto. Esas niñas no son de Luis Miguel. Sin embargo, ni siquiera ella parecía completamente convencida de sus propias palabras. Jorge observaba a su hijo en silencio. Había demasiadas emociones escondidas detrás de aquella expresión. Y precisamente ese silencio alimentaba todavía más las sospechas de toda la familia. La cena comenzó a desmoronarse poco a poco. Las discusiones pasaron de un tema a otro. Viejos resentimientos salieron nuevamente a la superficie. Las provocaciones entre Laura y Mito hicieron imposible mantener la calma. Insultos, acusaciones y reproches empezaron a cruzar la mesa. Lo que debía ser una noche de reconciliación terminó convirtiéndose en otra guerra familiar. Pero incluso en medio de aquel caos, Luis Miguel seguía pensando exactamente en la misma persona, Mara. Le costaba admitirlo. Intentaba convencerse de que solo quería conocer la verdad, pero cuanto más luchaba contra ese sentimiento, más evidente resultaba para todos que jamás había dejado de amarla. Muy lejos de aquella discusión, Mara preparaba discretamente su regreso definitivo al bando. Su prioridad era sencilla, alejar a sus hijas de todos aquellos conflictos. Creía que, una vez en Angola, nadie volvería a perseguirla. No imaginaba que el destino tenía otros planes. Antes de partir, Norberto decidió hablar nuevamente con ella. Esta vez ya no había gritos, ni amenazas, ni exigencias. Solo un padre intentando reparar demasiados años de errores. Con enorme dificultad consiguió pronunciar unas palabras que Mara jamás creyó escuchar. Voy a hacer todo lo posible para ser un buen abuelo. Aquella frase dejó a Mara completamente inmóvil. Durante unos segundos desaparecieron los reproches, los recuerdos y las heridas. Solo quedaban un padre y una hija intentando reconstruir una relación casi destruida para siempre. Ella no pudo contener la emoción. Gracias, papá. Parecía el comienzo de una reconciliación, pero Norberto todavía guardaba una petición. Necesitaba que Mara lo acompañara a una importante reunión relacionada con la constructora antes de viajar a Angola. Ella dudó inmediatamente, tenía el vuelo preparado, quería marcharse cuanto antes.
Sin embargo, Norberto insistió, no lo hizo como empresario, ni como hombre de negocios, lo hizo como padre, solo te pido unas horas más conmigo. Aquellas palabras tocaron una fibra muy profunda en Mara. Aunque seguía desconfiando de él, comprendía que algo realmente estaba cambiando. Finalmente aceptó pensarlo. Pero mientras ambos intentaban recuperar el tiempo perdido, muy lejos de allí, otra historia avanzaba silenciosamente. Vino seguía decidido a encontrar a Raúl Falcao. Nada lograba detenerlo, ni las advertencias, ni el dolor, ni siquiera la posibilidad de morir durante la búsqueda. Para él solo existía una misión: encontrar al asesino de su esposa y de su hija, y hacer que pagara por todo. Sin embargo, esa obsesión comenzaba a cruzarse peligrosamente con otra investigación mucho más grande, porque Raúl Falcao no solo escondía un crimen, también conocía secretos capaces de destruir a varias familias. Y cuanto más personas empezaban a seguir su rastro, mayor era el riesgo de que todas esas verdades salieran finalmente a la luz. Lo que ninguno de ellos sabía era que el tiempo se estaba agotando. Mara estaba a pocas horas de abandonar Portugal. Luis Miguel seguía reuniendo piezas del rompecabezas, y alguien muy cercano estaba a punto de revelar la información que cambiaría por completo el destino de ambos. Solo hacía falta un encuentro, una sola conversación, y todas las mentiras construidas durante tanto tiempo comenzarían a derrumbarse una tras otra. Cada minuto que pasaba acercaba a Mara al aeropuerto y al mismo tiempo acercaba a Luis Miguel a una verdad que llevaba demasiado tiempo escondida. Ninguno de los dos imaginaba que el destino estaba preparando un último enfrentamiento antes de que sus caminos volvieran a separarse. Mientras Mara intentaba concentrarse en los preparativos del viaje, Norberto hacía un esfuerzo desesperado por recuperar la confianza de la única hija que le quedaba. Después de tantos años de discusiones, amenazas y decisiones equivocadas, comprendía que ya no podía seguir imponiendo su voluntad. Con una serenidad que sorprendió incluso a Mara, volvió a hablar de las gemelas. ¿Ellas forman parte de nuestra familia? Voy a intentar ser el abuelo que merecen. Aquellas palabras sonaban sinceras. Mara deseaba creerlas, pero el pasado seguía pesando demasiado. Ya me prometiste muchas veces que cambiarías, y muchas veces hiciste exactamente lo contrario. Norberto bajó la mirada. No intentó justificarse. Sabía que había perdido el derecho a exigir confianza. Solo podía esperar que el tiempo demostrara que esta vez hablaba en serio. Aún así, antes de dejarla marchar, insistió una vez más en que lo acompañara a la reunión con Antonio Lucena. Según él, aquella negociación podía definir el futuro de la constructora y también garantizar la estabilidad económica que algún día protegería a Mara y a sus hijas. Ella aceptó acompañarlo, aunque dejó muy claro que su prioridad seguía siendo regresar a Luanda ese mismo día. Pero mientras padre e hija iniciaban aquel viaje, otro hombre comenzaba una carrera completamente distinta. Luis Miguel ya no conseguía concentrarse en nada. Las palabras de Sara, las dudas de Rafaela, las pulseras grabadas con el nombre Rosario y la propuesta de matrimonio de Arthur daban vueltas una y otra vez en su cabeza. Demasiadas coincidencias, demasiadas respuestas preparadas, y ninguna terminaba de convencerlo. Fue entonces cuando apareció una persona inesperada, Berta. Durante años había observado en silencio todo lo que ocurría alrededor de Mara y Luis Miguel. Ahora decidió intervenir. Sin rodeos se plantó delante de él, detrás de Mara. Luis Miguel frunció el ceño. Luena me aseguró que las niñas son de Arthur. Berta negó lentamente. Entonces te mintió. Aquella respuesta cayó como un rayo. Por primera vez alguien afirmaba con absoluta seguridad que Arthur no era el padre de las gemelas. Luis Miguel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su respiración se aceleró. Todas las piezas empezaban a adquirir un significado completamente diferente. Si Arthur no era el padre, solo quedaba una posibilidad. Y esa posibilidad lo aterraba tanto como lo llenaba de esperanza. Sin perder un segundo salió inmediatamente en busca de Mara. Ni siquiera quiso seguir escuchando explicaciones. Solo necesitaba verla. Necesitaba escuchar la verdad directamente de sus labios. Mientras tanto, la reunión entre Norberto y Antonio Lucena avanzaba con una propuesta que prometía cambiar el futuro de la empresa. Lucena hablaba con seguridad. Explicaba un enorme proyecto relacionado con una nueva infraestructura, un negocio millonario que podía devolver el prestigio perdido a la constructora. Pero Mara apenas prestaba atención. Su mente estaba lejos de aquella sala, miraba constantemente el reloj. Sentía una extraña ansiedad, como si algo estuviera a punto de ocurrir, y no se equivocaba, porque al mismo tiempo Luis Miguel llegaba desesperadamente hasta la casa de Norberto. Golpeó la puerta sin preocuparse por las consecuencias. Necesitaba encontrar a Mara antes de que subiera al avión. Norberto apareció inmediatamente, su expresión cambió al verlo. Los dos hombres se quedaron frente a frente. Todo el resentimiento acumulado durante años volvió a llenar el ambiente. Necesito hablar con Mara. Ella ya no está. Luis Miguel dio un paso adelante. No me importa dónde esté, voy a encontrarla. Norberto respondió con una frialdad absoluta. Déjala en paz de una vez.
Pero aquella advertencia ya no podía detenerlo. Luis Miguel salió corriendo convencido de que todavía existía una oportunidad. Mientras tanto, Mara abandonaba la reunión para dirigirse directamente al aeropuerto. Creía haber dejado atrás todos los problemas. No imaginaba que alguien venía siguiéndola contra el reloj. Cada semáforo parecía una eternidad. Cada minuto podía significar perderla para siempre. En otro frente, la historia de la obsesión de Vino por capturar a Raúl Falcao seguía creciendo. Después de descubrir que el asesino había sido visto en Angola, comprendió que ya no podía esperar más. Ni la policía, ni la justicia, ni los tribunales. Solo quería enfrentarlo personalmente. Un antiguo investigador incluso aceptó ayudarlo a conseguir información confidencial sobre el caso. Sabían que estaban cruzando todos los límites. Pero también entendían que Raúl era demasiado peligroso para seguir escapando. Solo necesito una oportunidad. Esta vez no va a escapar. Sin embargo, alguien observaba aquellos movimientos desde las sombras. Raúl también empezaba a mover sus propias piezas, ordenaba conseguir documentos, amenazaba a quienes trabajaban para él. Y dejaba claro que cualquiera que lo traicionara desaparecería sin dejar rastro. La cacería apenas estaba comenzando, pero el verdadero clímax del episodio seguía acercándose. Mara ya estaba dentro del aeropuerto. El taxi acababa de detenerse. Ella respiró profundamente intentando convencerse de que aquella despedida era definitiva. Pensaba que Portugal quedaría atrás para siempre. Entonces escuchó una voz que hizo detenerse su corazón. ¡Mara! Se dio vuelta lentamente. Frente a ella estaba Luis Miguel. Había corrido desesperadamente para alcanzarla. Su rostro reflejaba angustia, miedo y una esperanza que ya no podía ocultar. No llegó para discutir. No llegó para reprocharle nada. Solo quería conocer la verdad. Una única verdad. La pregunta llevaba días consumiéndolo por dentro, y finalmente salió de sus labios. ¿Respóndeme una sola cosa? El silencio se volvió absoluto. Incluso Mara comprendió que ya no podía seguir escapando eternamente. Luis Miguel la miró directamente a los ojos y pronunció las palabras que podían cambiar el destino de ambos para siempre. ¿Las bebés son mías? La respuesta de Mara decidiría mucho más que una historia de amor. Podía destruir familias, desatar nuevas venganzas y revelar el secreto que tantos habían intentado proteger desde el principio. El mundo entero pareció detenerse en el instante en que Luis Miguel formuló aquella pregunta. Ya no había espacio para nuevas mentiras, ni para excusas preparadas, ni para esconderse detrás de decisiones tomadas por otros. Frente al aeropuerto, con el vuelo de Mara a punto de partir, solo existían dos personas enfrentándose a la verdad que llevaba demasiado tiempo esperando salir a la luz. Luis Miguel apenas podía respirar, no apartaba los ojos del rostro de Mara. Toda la fuerza con la que había corrido hasta encontrarla desapareció en ese preciso instante. Ahora solo era un hombre desesperado, temiendo escuchar una respuesta que podía cambiar para siempre el rumbo de su vida. Solo dime la verdad. ¿Las niñas son mías? Mara sintió que el tiempo se detenía. Durante meses había intentado proteger aquel secreto. No porque quisiera hacer sufrir a Luis Miguel, sino porque estaba convencida de que revelar la verdad solo provocaría otra guerra entre dos familias incapaces de olvidar el pasado. Cada decisión que había tomado tenía un único objetivo: salvar a sus hijas. Alejarlas del odio. Alejarlas de Portugal. Pero ahora comprendía que seguir callando resultaba cada vez más difícil. Mientras ella buscaba las palabras adecuadas, Norberto seguía completamente ajeno a lo que estaba ocurriendo en el aeropuerto. La reunión con Antonio Lucena avanzaba hacia un punto decisivo. Lucena hablaba con enorme seguridad sobre el futuro de la constructora. Prometía inversiones millonarias, nuevos contratos, un proyecto capaz de devolverle el prestigio perdido a la empresa. Sin embargo, Norberto apenas lograba concentrarse. Algo dentro de él le decía que Mara necesitaba ayuda. Por primera vez en muchos años, los negocios habían dejado de ocupar el primer lugar en su vida. Ahora solo pensaba en proteger a su hija. Muy lejos de allí, otra investigación comenzaba a acelerar peligrosamente. Vino seguía reuniendo información sobre Raúl Falcao. Sabía que Angola era la única pista sólida que tenían. Pero cuanto más avanzaba la investigación, más claro quedaba que Raúl no estaba actuando solo. Existían personas protegiéndolo, personas dispuestas a destruir pruebas, personas capaces incluso de eliminar a cualquiera que se acercara demasiado. Camacho también entendía que el tiempo jugaba en su contra. Había sido apartado oficialmente del caso. Aún así, estaba dispuesto a continuar investigando por su cuenta. No voy a detenerme, aunque tenga que hacerlo completamente solo. Su determinación comenzaba a preocupar incluso a quienes trabajaban junto a él, porque perseguir a Raúl significaba desafiar una organización mucho más grande de lo que imaginaban. Mientras tanto, Luena tampoco permanecía inmóvil. Aunque intentaba convencerse de que Mara abandonaría Portugal definitivamente, una inquietud imposible de explicar seguía creciendo dentro de ella. Conocía demasiado bien a Luis Miguel. Sabía que, si alguna vez descubría que aquellas niñas eran realmente suyas, abandonaría cualquier otra prioridad para ir detrás de Mara. Y entonces todo su plan para recuperar a Junior comenzaría a derrumbarse.
Por eso necesitaba ganar tiempo, necesitaba mantener viva la mentira, pero incluso ella empezaba a perder el control de la situación. Las personas que antes aceptaban sus explicaciones comenzaban a hacer preguntas incómodas. Las pulseras, el embarazo oculto, la propuesta de matrimonio de Arthur, cada nuevo detalle alimentaba las sospechas, y la red de mentiras empezaba a romperse desde varios frentes al mismo tiempo. En otra parte de la ciudad, los conflictos familiares tampoco daban tregua. Laura seguía completamente humillada después de la cena organizada por Pilar. No podía aceptar que Mito hubiera compartido la mesa con todos como si perteneciera naturalmente a aquella familia. La discusión volvió a estallar apenas llegaron a casa. Los reproches dejaron de centrarse únicamente en Mito. Ahora también alcanzaban a Enrique. ¿También tú piensas que todo lo hago para provocarte? Enrique intentó tranquilizarla, pero cada palabra parecía empeorar la situación. Las heridas acumuladas durante tanto tiempo ya no podían esconderse detrás de una conversación tranquila. La familia Sacramento comenzaba a fracturarse desde dentro. Y justo cuando todos estaban ocupados resolviendo sus propios conflictos, el destino seguía acercando lentamente a Mara y Luis Miguel hacia una decisión definitiva. Frente al aeropuerto, Luis Miguel volvió a insistir. No levantó la voz, no discutió, no intentó obligarla, simplemente necesitaba dejar de vivir con aquella incertidumbre. Si alguna vez me quisiste, no vuelvas a mentirme. Aquellas palabras golpearon directamente el corazón de Mara, porque sabía perfectamente que todavía lo amaba. Precisamente por eso había decidido marcharse. Quería evitar que sus hijas crecieran rodeadas por la violencia, las venganzas y los interminables conflictos entre las dos familias. Si permanecía junto a Luis Miguel, todo volvería a empezar. Si se marchaba, tal vez ellas tendrían la oportunidad de vivir una vida diferente, pero guardar silencio también comenzaba a destruirla. Cada segundo hacía más evidente que la verdad ya no podía permanecer escondida mucho más tiempo. Mientras tanto, Norberto abandonaba finalmente la reunión con Antonio Lucena. Algo lo inquietaba profundamente. Sentía la necesidad urgente de encontrar a Mara. No sabía exactamente por qué, solo tenía la sensación de que el destino estaba a punto de poner nuevamente a Luis Miguel frente a ella, y esta vez ya no habría forma de impedirlo. En paralelo, la búsqueda de Raúl Falcao entraba en una nueva etapa. Los informes confirmaban movimientos recientes relacionados con Angola. Las piezas empezaban lentamente a encajar. Si conseguían capturarlo, no solo respondería por el asesinato de Patricia e Isaura, también podría revelar quién estaba realmente detrás de toda aquella cadena de crímenes. Y esa confesión amenazaba con salpicar a personas mucho más poderosas de lo que cualquiera imaginaba. Pero el momento decisivo seguía estando en el aeropuerto. Mara cerró los ojos durante unos segundos. Comprendía que cualquier respuesta tendría consecuencias irreversibles. Mentir significaba perder para siempre al hombre que todavía amaba. Decir la verdad significaba exponer a sus hijas a un peligro que llevaba meses intentando evitar. Luis Miguel seguía esperando, no apartó la mirada ni un instante. En ese silencio cabían todos los recuerdos compartidos, todas las promesas incumplidas y todo el amor que ninguno de los dos había conseguido olvidar. Entonces Mara respiró profundamente, abrió lentamente los labios. Y justo cuando estaba a punto de responder la pregunta que podía cambiar absolutamente toda la historia, un acontecimiento inesperado interrumpió aquel momento, dejando el destino de ambos suspendido por un hilo y obligando a esperar unos segundos más para conocer la verdad que tantas personas llevaban desesperadamente intentando descubrir. El silencio terminó siendo mucho más insoportable que cualquier discusión. Luis Miguel seguía esperando una respuesta. Mara comprendía que ya no podía seguir huyendo de aquella pregunta. Durante demasiado tiempo había intentado proteger a todos ocultando la verdad, pero el destino había decidido enfrentarla cara a cara con el hombre al que jamás había conseguido olvidar. Respiró profundamente. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Por primera vez dejó de mirar el aeropuerto, el avión y el futuro que había preparado para sus hijas. Solo miró a Luis Miguel. El mismo hombre al que había amado incluso cuando el orgullo, el dolor y las mentiras parecían haber destruido cualquier posibilidad de reconciliación. Con la voz quebrada finalmente habló. No necesito largos discursos, su silencio anterior ya había dicho demasiado. Y aquella mirada terminó confirmando lo que Luis Miguel llevaba días sospechando. Las gemelas no pertenecían a Arthur, todo había sido una mentira creada para mantenerlo lejos. Luis Miguel sintió que el mundo entero se detenía. Durante unos segundos fue incapaz de reaccionar. Las imágenes comenzaron a mezclarse en su cabeza. Las pulseras grabadas con el nombre Rosario, la propuesta de matrimonio de Arthur, las explicaciones de Luena, las dudas que nunca desaparecieron. Todo cobraba sentido al mismo tiempo. Comprendía que había estado persiguiendo respuestas equivocadas mientras la mujer que seguía amando soportaba sola el peso de un secreto inmenso. ¿Por qué no me lo dijiste? Mara bajó lentamente la cabeza. Porque tenía miedo. Aquella sencilla respuesta encerraba meses enteros de sufrimiento, miedo a perder a sus hijas, miedo a reabrir una guerra entre las familias, miedo a que el odio de Norberto y el pasado destruyeran cualquier posibilidad de paz.
pero sobre todo miedo a volver a perder a Luis Miguel. Él dio un paso hacia ella, no había reproches, solo tristeza. Esas niñas también son mi vida. Aquellas palabras rompieron definitivamente la última barrera que Mara había construido alrededor de su corazón. Sin embargo, el destino no estaba dispuesto a regalarles un final tranquilo. Mientras ambos intentaban asimilar la verdad, Norberto recibió la noticia de que Luis Miguel había encontrado a Mara antes de que ella abandonara Portugal. Durante unos segundos permaneció completamente inmóvil. Sabía que aquel momento llegaría tarde o temprano. Lo que no imaginaba era que ocurriría tan pronto. Por primera vez, en lugar de reaccionar con violencia, recordó la promesa que había hecho horas antes. Había jurado proteger a Mara. Había prometido intentar ser un buen abuelo. Y entendió que esa promesa solo tendría valor si aceptaba que aquellas niñas tenían derecho a crecer con su padre. Aquello significaba renunciar al odio que había guiado toda su existencia. No era una decisión sencilla, pero comprendió que seguir luchando solo provocaría más sufrimiento para su hija. Mientras tanto, otra historia llegaba a un punto igualmente decisivo. Pino mantenía intacta su decisión de viajar a Angola para perseguir a Raúl Falcao. Todos intentaban convencerlo de abandonar aquella obsesión. Le repetían que la venganza jamás devolvería la vida a Patricia y Isaura, pero él ya había tomado una decisión. Solo tendré paz cuando ese asesino pague por todo. Su camino apenas comenzaba, y la cacería contra Raúl prometía convertirse en uno de los conflictos más peligrosos de los próximos acontecimientos. Al mismo tiempo, Camacho continuaba investigando incluso después de haber sido apartado oficialmente del caso. Cada nueva pista confirmaba que Raúl no actuaba solo. Había personas influyentes protegiéndolo. Y descubrir quién movía realmente los hilos podía provocar un escándalo mucho mayor que el propio asesinato. En la familia Sacramento tampoco desaparecieron los problemas. Laura seguía consumida por los celos y la humillación. Vito continuaba luchando por conseguir un lugar dentro de una familia que nunca terminaba de aceptarla. Luena por su parte comprendía que el secreto que había intentado sostener estaba empezando a derrumbarse. Cada mentira necesitaba otra mentira para sobrevivir. Y tarde o temprano todas terminaban cayendo. Mientras tanto, Mara comprendió que esconder la verdad nunca había protegido realmente a nadie, solo había prolongado el dolor. Ahora el futuro seguía siendo incierto, todavía quedaban demasiados enemigos, demasiados conflictos abiertos, demasiadas heridas sin cerrar, pero al menos el hombre que debía conocer la verdad ya la conocía y eso cambiaba completamente el rumbo de sus vidas. Porque el amor puede sobrevivir a la distancia, puede sobrevivir incluso a las mentiras. Lo verdaderamente difícil es sobrevivir al miedo de decir la verdad. Cuando el miedo gobierna nuestras decisiones, terminamos hiriendo precisamente a quienes más queremos proteger. En cambio, cuando la verdad finalmente encuentra el valor para salir a la luz, también aparece la posibilidad de reconstruir lo que parecía perdido para siempre. Gracias por acompañarme hasta el final de este emocionante episodio. Si disfrutaste esta historia, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte los próximos capítulos llenos de secretos, traiciones y giros inesperados. Yo soy Miguel, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio.